Nos acompaña Federico Hoyos, politólogo, analista político, para hablar sobre este tema, miembro del Puro Centro Democrático. Muy buenas tardes, señor Hoyos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Una de las cosas que no se entiende muy bien es cómo la FARC, por ejemplo, acomete este secuestro para dar, digamos, dicho de una forma coloquial, gasolina a la oposición. Es decir, se ha criticado, el Centro Democrático ha criticado muchísimo, por ejemplo, que este proceso de paz o estas conversaciones en La Habana hacia adelante, sin un cese de hostilidades por parte de la FARC. Mucha gente dice, caramba, pero le están haciendo un favor a esta oposición. ¿Qué cree usted? Bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes para ustedes, el doctor Libreros, toda la audiencia de Estados Unidos, América Latina y el Caribe que nos ve hasta ahora. Lo primero es lamentar profundamente el secuestro del general Alzate. Nos duele tanto el secuestro de un general como de un soldado raso como de un civil. Y por lo tanto hemos dicho desde el principio de estas conversaciones que es inaceptable que no haya cese unilateral al fuego por parte de las FARC, sigan delinquiendo, sigan dinamitando infraestructura petrolera, sigan secuestrando, sigan asesinando policías, soldados y civiles. No tiene ninguna presentación que ahora, que secuestran a un general como un hecho inédito, como usted muy bien lo decía hace unos momentos, ahora vengan a hablar de un cese bilateral al fuego, de una necesidad para por parte de algunos sectores de izquierda del país. Es inaceptable que mientras las FARC hablan de paz con un falso discurso, secuestren a un general activo, algo que nunca había pasado en la historia republicana de Colombia. Es una vergüenza, nos duele y la paz se logra con hechos y de ninguna manera con este tipo de actividades. Ahora, congresista Hoyos, por otra parte, otra de las cosas que se ha criticado, y esta pregunta se la hago a los dos también a Jairo Libreros, se ha criticado, el primero que lo dice es el expresidente Uribe en un Twitter. Se ha criticado o se ha dicho por qué lo sabía el expresidente Uribe antes de que se hiciera por lo menos público. Es el expresidente precisamente quien lo hace público. Y por supuesto hay quien señala que por qué tenía que saberlo el primero, por qué lo dice en Twitter. ¿Cuál es la explicación que nos da el congresista Federico Hoyos? No, Vidania, esa es una tesis que no es cierta. Esa información que el expresidente Uribe puso en su cuenta de Twitter desde muchos minutos antes estaba circulando en redes sociales. Varias personas la recibimos anteriormente, no es cierto que el expresidente Uribe haya sido el primero, eso se sabía, sino que la visibilidad del expresidente Uribe hace que estos hechos, digamos, tengan mayor registro, pero esto estaba circulando desde minutos antes que él lo publicara en su cuenta de Twitter. Yo estoy de acuerdo con la afirmación del representante, sin lugar a dudas. Se generaron muchas suspicacias alrededor de las declaraciones del presidente y de manera particular porque en otros eventos, por la información que el propio expresidente Álvaro Uribe ha entregado vía Twitter o en sus declaraciones, se dice que está muy bien informado y que muy seguramente algunas unidades o mandos militares le filtra información no solamente en contravía de lo que establece la ley en Colombia y la Constitución en términos generales, rompiendo el secreto de informaciones que tienen el manto de inteligencia. Pero yo creo que en diferentes sectores se corría el rumor no solamente de la difícil situación de algunos militares que estaban expuestos a un secuestro o un atentado que no solamente se llevara su vida y su vida por delante, sino también a de unidades militares que lo acompañaran en caravanas o en situaciones muy críticas. Lo que pasa es que en cierta medida hay muchos sectores vinculados al Ministerio de Defensa, al gobierno o a sectores académicos que manejan una información muy importante del día a día de las operaciones militares en Colombia, y de acuerdo con la información que se empieza a entregar es fácil establecer con anticipación algunos eventos no tan precisos como un secuestro, pero sí todo lo que antecede una situación de respuesta militar ante situaciones críticas como la que ocurrió en el día de ayer en el departamento de Chocó, en Colombia. En esa medida, y Daniel, yo creo que sí se filtra información, pero se filtra un número muy importante de personas y que después de conocer cierto tipo de datos es factible hacer análisis que hacemos aquí todos los días sobre ello. Congresista Hoyos, ¿es pausa o suspensión en este
proceso de conversaciones en La Habana, en este proceso de paz? ¿Cuál tendría que ser la actitud del gobierno? El Centro Democrático ha señalado en distintas ocasiones que esto tendría que ser un proceso de negociación con suspensión de actividades unilaterales por parte de la FARC. Hay quien señala que así como el gobierno sigue atacando a los miembros de este grupo terrorista, pues ellos también andan en sus actividades y sus actividades contemplan, por ejemplo, el secuestro, aunque se hayan comprometido a no hacerlo. Idania, siempre hemos dicho que la negociación de paz debe adelantarse con cese unilateral de actividades criminales por parte de los terroristas de las FARC. Segundo, si usted me pregunta qué se debería hacer, yo diría una suspensión, digamos, con un tiempo delimitado y que digan el general en cuántos días lo tienen que entregar. Porque digamos que esta suspensión en el tiempo, pero que no está definida, pues no es conveniente para el proceso de paz tampoco. Porque entonces, ¿cuándo lo van a entregar? Mañana, en una semana, en 15 días. Debe ser el gobierno nacional como la parte predominante, porque es el Estado colombiano contra un grupo terrorista ilegal, quien debe poner las condiciones de esta negociación y quien debe poner las condiciones estrictas sobre la entrega del general. De ninguna manera que sean las FARC ahora quienes vengan a decirnos cuándo lo van a entregar y que van a dilatar esta entrega en el tiempo. Debe ser el gobierno nacional que ponga una fecha límite para que las FARC entreguen al general Alzate, a los secuestrados que estaban con él y también a los dos soldados que habían secuestrado la semana pasada, o de lo contrario debe haber un rompimiento absoluto del proceso de paz. Si no hay fecha, pues esto se extenderá en el tiempo y por lo tanto no tendremos, esto se puede ir, digamos, dilatando con toda la cobertura de los medios nacionales e internacionales, que como siempre lo hemos sabido es el propósito número uno de las FARC, tener visibilidad política, marcar la agenda política de la negociación. Por lo tanto, el presidente Santos debe ponerle hoy mismo en la rueda de prensa que va a dar una fecha límite para que entreguen a mi general Alzate y a los militares que tienen secuestrados y sus acompañantes también. Quiero agradecer a Federico Hoyos, representante de la Cámara por el Centro Democrático, politólogo, analista político. Gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. A usted, Dani, a toda su audiencia, muchas gracias. Un saludo especial.